Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Francisca Valderas Rodríguez y mi participación en el encuentro interdisciplinario sobre la mujer en la comunidad de Coapa es dentro del Colegio de Ciencias Sociales de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos. Mi participación consiste en una breve y desde luego no exhaustiva reflexión desde la sociología funcionalista en el contexto de la posmodernidad. Y el tema a reflexionar es la mujer como madre. La sociología funcionalista nos permite examinar el funcionamiento de los órdenes sociales, centra su atención en cómo las partes de la sociedad funcionan y encajan o no en el sistema social. Por sistema social podemos entender una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación o ámbito social, en un contexto social. Los individuos que participan en el sistema social lo hacen de acuerdo a un rol en relación con otros actores dentro del sistema social. Dentro de esta reflexión, desarrollaré de manera breve una idea sobre el rol de la maternidad, la función que asume la mujer como madre. Y como un ejemplo de estas posibles funciones o desempeños como madre, me parece interesante la descripción que hace Marcela Lagarde respecto a la maternidad. Ella nos dice, la maternidad es el conjunto de hechos de la reproducción social y cultural por medio del cual las mujeres crean y cuidan, generan y revitalizan de manera personal, directa y permanente durante toda la vida, a los otros, en su sobrevivencia cotidiana y en la muerte. En esta definición o en esta descripción que nos hace Lagarde sobre la maternidad, podemos observar estas características del sistema social, por ejemplo, que somos individuos o somos sujetos que interactuamos en una situación, en un contexto, y que además esa actuación que hacemos, ese hacer que tenemos, ese rol, lo relacionamos con otros sujetos, con otros individuos, con otros seres humanos. Y aquí también me llama la atención esta idea sobre la maternidad que nos presenta Lagarde, de la acción de crear y cuidar. La maternidad implica cuidar y crear a los otros. La mujer como parte de un sistema social, como miembro, como integrante de un sistema social, no solo cumple un rol, el de ser madre, sino que la mujer cumple o tiene la opción de cumplir con diferentes roles, con diferentes papeles sociales. Aquí les presento algunos ejemplos. Todos son de importancia, de relevancia en la vida humana, en la sociedad, pero pues en esta reflexión yo haré hincapié en uno de ellos, que es el ser madre. Las funciones que nosotros desempeñamos en el sistema social pueden ser determinadas o pueden ser presentadas a partir de fundamentarse en diferentes elementos sociales para señalar, para determinar, para desarrollar
la idea de un papel, de una función, de un rol social. Elementos como el tiempo, el lugar, la sociedad, la historia, la cultura, la economía, la política, la religión. Todos estos elementos de manera tangible o simbólica me orientan como integrante del sistema social en cuanto a qué debo hacer, cuál es mi función dentro del grupo social al que pertenezco, cuál es mi desempeño dentro de la sociedad en la que me ubico. Eh, la mujer como madre es un agente socializador, un agente socializador que crea y que cuida a otros seres humanos. ¿Quiénes serían esos otros seres humanos? Los hijos, las hijas, nuestra descendencia. Y dentro de las funciones, dentro de los actos, dentro de los deberes que tiene que desempeñar la madre en el sistema social, tenemos pues principalmente la crianza, la formación de personas. Esa crianza o formación de personas se lleva a cabo con el apoyo o en relación a otros actos, a otros desempeños que tiene la madre. La reproducción, el cuidado, la educación, el enculturizar, el crear, el desarrollar una identidad, el proveer de afecto, el orientar a los otros, a los hijos. Todas estas cosas, todos estos actos, tiene que hacer la mujer cuando adquiere la función o el papel de ser madre, la función de la maternidad. Es un agente socializador también porque se encarga de organizar la vida de esos seres humanos que están bajo su cuidado, bajo su crianza, bajo su educación. Y también es un agente socializador que vigila que las normas, que las reglas, que los valores se lleven a cabo, se respeten. De manera general, los roles sociales en la posmodernidad han sufrido cambios, han padecido diferentes efectos a partir del contexto de la posmodernidad. Podemos ubicar a la posmodernidad a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. La posmodernidad tiene diferentes características. Yo aquí solo menciono algunas que me parecen convenientes para poder realizar esta reflexión en torno al papel de la madre. Y pues especificarlo o hacerlo particular a la madre en México. Bueno, la posmodernidad tiene algunas características, estas son unas de ellas. Por ejemplo, la integración de la sociedad a nivel global, el pluralismo y diversidad en la cultura, en la sociedad, y a partir de ello diferentes discursos de cómo se debe vivir, de cómo hacerse los roles, cómo llevarse a cabo los papeles sociales. En este caso, por ejemplo, cómo ser madre, cómo ser mujer. Y si el ser mujer implica el ser madre. ¿Qué pasa con las mujeres que no son madres? ¿Dejan de ser mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que son madres? ¿Son más mujeres? Estas ideas que les presento o estos ejemplos que les señalo de lo más y lo menos respecto a ser mujer y madres,
Lo podemos observar también en esta característica de la posmodernidad. Surge el cuestionamiento de los modelos precedentes de análisis social. Es decir, surge el cuestionamiento de las verdades universales o absolutas, como estas dos ideas que acabo de mencionar. La mujer nace para ser madre. O bien que la madre es un estatus, es una valoración mayor hacia la mujer. Y estas dos ideas, estos ejemplos que acabo de mencionar, también los podemos observar en esta otra característica de la posmodernidad, el fin de los metarrelatos. Son supuestos básicos o paradigmas característicos de una época que buscan legitimar las instituciones y prácticas sociales. Es decir, buscan legitimar las instituciones y los roles sociales. Uno de los grandes metarrelatos es precisamente eso que acabo de mencionar. La mujer nace para ser madre. Y entonces, frente a esta diversidad que ahora tenemos de poder elegir, de poder ejercer de manera libre los roles o un poco de más libertad a comparación de décadas anteriores, un poco más de libertad en cuanto a elegir si quiero asumir, si quiero adquirir el rol de la maternidad, de convertirme en madre. Si lo elijo, estoy cumpliendo con estos metarrelatos que orientaban la vida, que legitimaban la existencia de la mujer. ¿Qué pasa ahora en estos contextos de posmodernidad donde elijo no ser madre? O postergo la maternidad. Pierde valor la mujer, pierden valor los demás roles que pueda desempeñar, por ejemplo, el de estudiante, el de deportista, el de trabajadora, el de hermana, el de hija, el de amiga. Hay un fuerte cuestionamiento, ¿no? Esta última característica que menciono sobre la posmodernidad. Hay un cuestionamiento hacia los propios papeles que desempeñamos, pero también hay un cuestionamiento hacia estos metarrelatos, hacia estas verdades absolutas o hacia estas legitimaciones que se hacen sobre las instituciones y sobre sus prácticas. Y desde luego, a partir de esta pluralidad y diversidad que representa la globalización en la sociedad posmoderna, también observamos que ahora los seres humanos, las personas, en este caso la mujer, tienen la oportunidad de representar diversos roles sociales, que en ocasiones pueden aparecer como contradicción. ¿Por qué como contradicción? Bueno, porque aunque los metarrelatos o estas verdades absolutas han tenido menor presencia ya en estas últimas décadas en la sociedad posmoderna, bueno, finalmente todavía están presentes y en alguna medida, poca, menos, pero siguen presentes. Entonces, la mujer al momento de elegir qué roles va a llevar a cabo, qué roles puede desempeñar o qué roles quiere, gusta, prefiere desempeñar, pues puede sentirse contrariada, puede sentirse, pues incluso, digámoslo así, rechazada por no asumir, no aceptar, evadir, postergar el rol de la maternidad. Y frente a eso, también en una sociedad que está en continuo cambio y transformación, la mujer puede encontrarse en una situación respecto a la maternidad con estas características que les planteo aquí, como la ausencia de puntos de referencia duraderos, precisamente por los cambios tan rápidos y continuos que hay, por la diversidad, por la pluralidad en la sociedad posmoderna, en los ámbitos cultural, social.
económico y político. A partir de eso también va a encontrar que existen diferentes valoraciones sobre el papel de la madre, sociedades, grupos, personas que opinen que el ser madre es lo mejor, es lo máximo. Y opiniones que señalen grupos, criterios que señalen lo contrario, que la maternidad puede llegar a ser un proceso de estancamiento, delimitante en la vida de la mujer. Entonces vienen estas contradicciones. Por una parte viene el discurso, el metarrelato o estas grandes verdades absolutas, ¿no? Por ejemplo, de que eres mujer al momento de ser madre, o eres maduras como mujer cuando eres madre, naces para ser madre, tu vida tiene sentido cuando eres madre. Pero por otra parte viene este discurso de la posmodernidad, con la diversidad y la pluralidad, las expectativas que hay sobre los seres humanos, ¿no? En cuanto a lograr, por ejemplo, grados educativos, desempeños laborales altos, eh, la posibilidad de hacer varios roles, varios papeles al mismo tiempo. Entonces viene una contradicción entre la valoración y la elección de qué papeles sí, qué papeles no. Pero sobre todo en el caso de la maternidad, pues es una de las elecciones más fuertes, porque este discurso de que la mujer nace para ser madre o que la maternidad le das un sentido y un valor a la mujer, pues son discursos que vienen de antaño, no son discursos que se hayan hecho de unos años para acá o en las últimas décadas, sino son discursos que incluso los podemos encontrar desde milenios. Ahora, para cerrar, quiero presentarles a manera de conclusión de esta breve reflexión que les presento, algunos datos y eh, algunas ideas que nosotros podemos observar aquí en México a partir de estudios, pues no tan recientes quizá porque pues se presentó el cambio de gobierno y después el contexto de la pandemia y pues que muy posiblemente pues han provocado un estancamiento en los estudios, en las tomas de datos, en la creación de las estadísticas y demás. Entonces como que no busqué y no tuve datos muy recientes, pero encontré 4 básicos que me parecen pertinentes para cerrar esta reflexión. Y bueno, antes de presentárselos, yo mi reflexión la remato con 2 ideas particulares. La primera de ellas es que la maternidad perpetúa o reproduce una serie de desigualdades sociales, culturales y económicas hacia las mujeres que adquieren el rol de ser madres. Más allá de una valoración de si el ser madre hace a la mujer más valiosa o le da un mayor estatus o la reafirma como mujer, la enaltece por el desempeño que hace de agente socializador en el sistema social. Más que eso, yo lo que observo, o en lo que quiero hacer hincapié en esta reflexión, es que ese papel se desempeña en circunstancias de desigualdad respecto a sus demás roles y respecto a la valoración que tiene como ser humano. Por eso aquí, o esa es la razón de esta segunda idea, la subordinación y dependencia del rol de ser madre frente a cualquier otro rol. Y bueno, los datos, las ideas que les quiero presentar a partir de circunstancias o contextos en México, una es sobre la educación. Vean ustedes cómo aquí, por ejemplo, nos dicen de las madres de 15 años y más que no cuentan con educación básica terminada, tenemos el 41%.
de mujeres de 15 años y más que no son madres, el 20%. Es decir, encontramos un porcentaje mayor en aquellas mujeres que son madres a partir de los 15 años y más, que no tienen un grado de educación básica concluido. Estamos hablando de primaria y secundaria. Bueno, preescolar, primaria y secundaria. Y esta segunda característica tiene educación media superior o superior terminada. Las madres de 15 años y más, aquí tenemos el 23%, poco más del 23%, y de mujeres de 15 años y más que no son madres, tenemos poquito más del 42%. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica que las posibilidades de educación siendo madres adolescentes o desde la adolescencia hace que la posibilidad de un mayor grado educativo se reduzca. Ahí vemos, por ejemplo, estas contradicciones que mencionaba entre el ser madre y el ser estudiante, entre el ser madre y desarrollar una trayectoria académica. No es imposible, desde luego, pero se reducen las posibilidades de un mayor logro educativo. Y por último, siguiendo en esta línea de cierre de reflexión que les mencionaba sobre que la maternidad se ejerce o se lleva a cabo sobre desigualdades y que hay una subordinación y dependencia del ser madre frente a cualquier otro rol. Aquí les presento dos ideas referentes a las condiciones laborales. La primera de ellas. Y la segunda referente a las edades en cuestión de la maternidad y los primeros hijos. La primera idea respecto a lo laboral. Dice, las madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos con sus actividades laborales. En general, las mujeres que fueron madres en la adolescencia de 15 a 19 años perciben un ingreso inferior del 31%. Si encontramos situaciones de ingresos laborales en que, por ejemplo, la mujer gana menos o tiene un ingreso menor a comparación del hombre en las mismas actividades, bueno, esta oportunidad de ganar un ingreso equitativo se reduce cuando eres madre en la adolescencia. 31% menos. Y en cuestión de edad, vean, dice, en los grupos con mayores ventajas socioeconómicas, las mujeres retrasan más la edad al tener al primer hijo o hija. El 50% de reto alto, es decir, las clases altas, tienen a su primer hijo a los 25 años. Las mujeres del estrato bajo tienen a su primer hijo o hija a los 20 años. O sea, podemos decir, pues no es mucho, son 5 años de diferencia, pero en 5 años podemos hacer muchas cosas. Y si estamos hablando de la edad de entre 20 y 25 años de edad en la mujer, pues estamos hablando que a esa edad, en cuestión, si lo relacionamos a lo educativo, la mujer estaría en su formación universitaria, posiblemente ya incluso con la oportunidad de insertarse en el posgrado. Y si me dicen que, bueno, en los anteriores datos, si me dicen que el tener hijos a temprana edad, de 15 años en adelante, reduce mi oportunidad de desarrollar una trayectoria académica a nivel medio superior o superior, y que además precisamente los estratos bajos, las clases bajas, tienen a su primer hijo a los 20 años, pues observamos que efectivamente la posibilidad o la oportunidad de desarrollar una trayectoria académica en un nivel superior, ya ni qué decir la preparatoria, ¿no? En la universidad, pues se va a reducir. No es imposible,
Desde luego, las oportunidades están presentes, siendo madres o no siéndolas, o no siendo, pero pues respecto a estos datos que podemos observar, las oportunidades se reducen. Y pues muchas gracias. Yo con esto concluyo la reflexión que les presento de la mujer como madre, que espero esta reflexión genere una reflexión en nosotros como docentes y que en la medida de nuestras posibilidades nosotros tengamos la oportunidad de acercar este tipo de información, desde luego una información mucho más amplia a partir de los propios conocimientos o información a la que ustedes puedan acceder y ofrecerla a las mujeres con las cuales nosotros trabajamos en las aulas, como estudiantes, como compañeras, profesoras, y generar una mayor expectativa en cuanto al concepto de maternidad y que en cuanto a esta mayor información y expectativa respecto al rol de la maternidad, las alumnas puedan tener mayores condiciones para elegir. Mayores condiciones en el sentido de tener información accesible para ellas. Muchas gracias.